Y en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, y a ese le abre el que cuida la puerta. Y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Hoy es el domingo del Buen Pastor. A mí me gusta comparar este domingo, el domingo del Buen Pastor, con el último domingo del tiempo ordinario, cuando se celebra la solemnidad de Cristo Rey de las Naciones, cuando celebramos esa solemnidad. Y explicaba que en la solemnidad de Cristo Rey de las Naciones, muchas veces cuando hablamos de alguien que quiere ser un rey o quiere ser nuestro rey, lo primero que pensamos es una persona a la que hay que servir, hay que pagarle impuestos, si él quiere mi hijo para la guerra o mi hija para la guerra, él tiene que llevárselo. Si quiere este campo, si quiere este ganado, prácticamente un rey es para que nosotros le sirvamos, ¿verdad? Difícilmente, no estoy diciendo que es imposible y que no hay personas que busquen un cargo, ¿verdad? Simplemente porque quieran de verdad servir a las demás personas. Siempre vamos buscando nuestros propios intereses, ya sea por ego o por vanagloria o por que queremos una remuneración o reconocimiento. Entonces, el único, como decíamos cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey, el único que busca ser rey y con la única intención de querer servir a los demás y dar su vida por los demás, es Jesús. Es Jesús. Es el único rey que lo único que busca es servir, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido de Él. Él nos lo ha dado. La vida, lo que tenemos, el aire. Entonces, ¿qué podemos darle nosotros a Dios que Él no nos lo haya dado? Nada, todo lo hemos recibido de Él. Entonces, Él lo único que busca es darnos, cuidarnos y llenarnos de su gracia y de su bendición. De hecho, ni nuestra alabanza, como dice la palabra de Dios, hace más grande a Dios. Cuando el hombre, el ser humano, alaba, adora a Dios, es el hombre quien se engrandece, mas Dios sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad? Eso es algo que se nos olvida a veces a nosotros y pensamos que es Dios quien tiene que estar agradecido cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le damos algo, pensamos que Dios tiene que estar agradecido con nosotros y no es así. Es que, hermanos, cada vez que nos acercamos a Dios, somos nosotros los que crecemos. Somos nosotros los que nos llenamos de esa gracia, porque Dios lo único que hace es derramar su misericordia, su gracia a todos aquellos que se acercan a Él. Ahora bien, hoy, el domingo del Buen Pastor, Jesús es el pastor y Él nos lo dice así: yo soy el buen pastor, ¿verdad?
Y cuando hablamos de los pastores, ¿cuál es la finalidad de los pastores? Pues bueno, los pastores tienen sus ovejas, las cuidan de esas ovejas, ellos se alimentan, agarran lana, la lana es el pelito que echan las ovejas, de ellas en sus cobijitas, la venden y agarran su dinero, venden leche o queso, ¿verdad? O venden, cuando son corderos machos, los matan, venden la carne, venden la piel, porque las ovejas pueden tener machos o pueden tener hembras. Entonces no pueden tener un rebaño de montón de machos porque se van a dar duro, se van a estar peleando todos. Entonces son selectivos los machos que van a dejar en aquel rebaño, ¿verdad? Para que se reproduzca, y de ahí el resto de los machos pues los venden, los sacrifican o se los comen, ¿verdad? Ellos. Entonces el pastor normalmente se beneficia de su rebaño, ¿verdad? Come de su rebaño. En cambio Jesús, Él es el buen pastor. Él no está para que las ovejas le sirvan a Él. Él está para entregar su vida por ellas. Y aquí está la diferencia, ¿ve? El pastor es el que da la vida por sus ovejas, es el que sacrifica, es el que se entrega por ellas, el que da su vida por las ovejas. Por eso Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Él es el buen pastor. Y Él es el que nos guía, es el que nos muestra el camino. Por eso me gusta comparar la solemnidad de Cristo Rey de las Naciones con la solemnidad también del buen pastor, ¿verdad? Y a la vez, pues hoy es el día, la jornada mundial de oración por las vocaciones misioneras, sacerdotales, religiosas. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor, claro que sí. Pero Jesús deja su cargo a hombres para que ejerzan este ministerio. Acuérdense cuando a Pedro, el Señor después de resucitado le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro va a responder a Jesús, sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, apacienta. Y luego le pregunta de nuevo y le responde, y Pedro le dice, sí, tú sabes que te quiero, pastorea. Apacentar a las ovejas, pastorear a las ovejas y apacentar a los corderos. Cuidar a las ovejas grandes y cuidar a los corderos, ovejas chiquitas también. Alimentar y cuidar. Ese es el deber del pastor, alimentar y cuidar. No permitir que las ovejas se descarríen. Alimentar, fortalecer a las ovejas con la palabra de Dios, con la oración, con los sacramentos. Esa es la misión de la iglesia, esa es la misión. Por eso la iglesia tiene ese encargo de nuestro Señor Jesucristo, que es cuidar el rebaño. Nosotros no somos dueños, ni el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, somos dueños de la iglesia, ni del rebaño. El único dueño, ¿quién es? Dios. Acuérdense, incluso Jesús le va a decir a Pedro, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, no tus ovejas, sino mis ovejas. Y de ahí la responsabilidad que tiene la iglesia de guiar, orientar, corregir, iluminar. Acuérdense que el sacerdote tiene esa doble dimensión, ¿ve? Tiene esa doble dimensión, que es proclamar la palabra de Dios, pero también denunciar el pecado. Son dos cosas importantes que tiene que haber dentro de la iglesia. Denunciar el pecado, ¿en qué consiste? ¿No será cuidar el rebaño? Claro que sí. Cuando el sacerdote, y de hecho ese es uno de los grandes reproches del Antiguo Testamento, ay de aquellos pastores, libro del profeta Ezequiel, ¿verdad? Ay de aquellos pastores que viendo que mi pueblo se está descarriando, se está desviando y guardan silencio. Mis ovejas, mi pueblo se perderá, pero a esos pastores les pediré duras cuentas. ¿Por qué? Porque fueron cobardes, porque fueron miedosos, porque no tuvieron valor de decir, esto es incorrecto, esto es pecado, esto no es así. Y acuérdense que
cuando el sacerdote, el pastor, denuncia ese pecado, no es porque al sacerdote le están ofendiendo, no, es un daño que se están haciendo ellos mismos, y al hacérselo ellos mismos están ofendiendo ¿a quién? A Dios. Y ese es el problema, ¿ve? Ese es el problema. Entonces, que el sacerdote tiene que hablar en nombre de Dios para denunciar y decir, eso no es correcto, eso es pecado, eso va contra la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice esto, ¿ve? Y si usted quebranta esto, no me está desobedeciendo a mí, está desobedeciendo a Dios. Pero como a Dios no se le puede tocar y no se le puede hacer daño, entonces, ¿contra quién se le agarra? Contra el pastor. Entonces, por eso es necesario ahí la oración que se hace todos los días en el rosario, ¿verdad? Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar. La oración, ¿verdad? Orar por el Papa, ¿verdad? Orar por el Papa, un ancianito de más de 80 años, ¿verdad? Que está tratando de gobernar una iglesia tan grande, orientarla, exhortarla, corregirla, iluminarla. Y muchas veces nosotros, hermanos, lo que hacemos que es taparnos los oídos para no escuchar. Y luego tenemos a nuestro obispo, a los sacerdotes que tienen ese ministerio, ese encargo. Hoy hablamos del Domingo del Buen Pastor. Pues bueno, el encargo que el Señor ha encomendado de pastorear, apacentar, alimentar, ¿verdad? ¿Y cómo se alimenta? Nosotros ya hemos escuchado cuáles son las dos formas que nos alimentamos en la Santa Misa, ¿verdad? A través de su palabra. Dios nos alimenta a través de su palabra, pero muchas veces, ¿qué pasa si yo solamente escucho la palabra de Dios y aquí me sale, verdad? Cuando Dios me está diciendo esto y esto y esto, y yo digo, no, pero esto es lo que voy a hacer yo, y me voy por este otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo como oveja no me estoy queriendo alimentar. Y eso nos puede suceder a nosotros también. Cuando la palabra de Dios está tratando de alimentarnos, se nos ponen los mejores manjares en una mesa. Imagínense, nos invitan a comer, ¿verdad? Y sirven la mesa, ponen de todo, fruta, verduras, carne, sopas y todo. Ahí está, ese gran banquetazo. Y llego yo y solo me pongo a ver. Con solo estar viendo y oliendo la comida, ¿me voy a llenar o voy a alimentar? No. Y eso nos puede suceder también a nosotros dentro de la misa, que venimos y solo vemos el banquete de la palabra de Dios que Dios pone sobre la mesa, nos exhorta, nos ilumina, nos guía, pero así como entramos, así nos vamos, así nos vamos. Entonces, ¿qué significa? Que como oveja yo no me estoy queriendo alimentar. ¿Y qué pasa si una oveja es débil? ¿Qué pasa si una oveja es descarriada? ¿Qué pasa si una oveja se desvía? No quiere ser parte de la comunidad, no quiere alimentarse de la palabra de Dios, no quiere alimentarse de los sacramentos. Cuando venga la prueba, cuando venga el lobo, se la devorará y ni los huesitos dejará, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no está fortalecida con la palabra de Dios, con los sacramentos, con lo que dice Dios. Y esto es una de las cosas que tenemos que quedarnos hoy. ¿Qué dice Jesús? Mis ovejas escuchan mi voz. Entonces, ¿qué significa? Que la oveja es la que aprende a escuchar y la que es sorda no va a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa si soy sordo? Si soy sordo significa que no estoy escuchando la palabra de Dios, sino que me estoy escuchando a mí mismo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento, y busco mi propia verdad. Yo, mi verdad, mi verdad, mi verdad. Y no me importa lo que Dios dice. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Significa que no soy oveja del rebaño de Cristo, porque Jesús dice unas palabras fuertes hoy. Mis ovejas escuchan mi voz. No nos olvidemos de esto. Mis ovejas escuchan mi voz. Y es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a escucharle. En medio de tantas personas que hablan, uno dice esto, otro dice que aquí hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero en medio de todas esas voces yo tengo que aprender a distinguir dónde está la voz de Dios. Y si soy oveja de Cristo, voy a aprender a escuchar la voz de Dios. Y si no soy oveja de Cristo, entonces voy a dejarme guiar por lo que dice esta persona, dice este, dice este, dice este, dice este, por lo que dicen todos los demás. Un día sigo a uno, otro día sigo a otro día sigo a otro día voy por acá, por allá, por allá, por allá, por allá, y sigo por todos lados. Pero jamás sigo a Cristo.
porque tengo problemas auditivos y no estoy escuchando la voz del pastor, que es Cristo. Por eso pidámosle, hermanos y hermanas, que en este domingo del Buen Pastor, nosotros como ovejas, yo soy oveja del rebaño de Cristo, que aprendamos a escuchar su voz y a seguirla con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.